Un saludo para todos y para todas. Sea bienvenido y bienvenida a la clase de psicopedagogía. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las mayores dificultades que sufren los adolescentes en relación al material que usted ya leyó. Le voy a ir explicando punto por punto. Dice, el primer dificultad que tenemos es aceptar el físico propio. ¿A qué hace referencia aceptar el físico propio? No sé, todas y todos tenemos alguna parte de nuestro cuerpo con la que no nos sentimos muy cómodos. Algunos que son chiquititos quisiera ser más alto, el que es más alto quisiera ser más chiquitito, el que es pelo liso quiere ser pelo colocho, el que es pelo colocho quiere ser pelo liso, el que es moreno quiere ser blanquito, el que es blanquito quiere ser moreno, el que no es ni blanquito ni moreno quiere un todo intermedio, etcétera. A eso se referencia en las mayores dificultades que sufrimos los adolescentes o en mayores complicaciones o crisis existenciales que vamos teniendo. Aparece dos, lograr independencia emocional de los padres y otros adultos. Eso tiene que ver o se relaciona de manera directa con la forma de crianza. Hay algunos que se les hace bien fácil el poder despegarse de papá y mamá, hay otros que no. Entonces, cuando llega el momento o la necesidad de separarnos físico o emocionalmente de papá y mamá, no todos y todas lo asumen de una manera correcta o idónea. Lograr un rol sexual masculino o femenino en la adolescencia es cuando usted empieza a decidir cuál es su preferencia sexual, es decir, si le gustan los niños, si le gustan las niñas, si le gustan niños y niñas, si aún no sabe, si tiene dudas, etcétera, surge más que todo en la etapa de la adolescencia. Formar relaciones nuevas y más maduras con compañeros de la misma edad de ambos sexos. Cuando es chiquitito y chiquitita ya hemos discutido de que la pena es uno de los factores que menos nos afecta y usted no tiene ningún problema en ir y hablarle a otro niño y a otra niña. Adolescentes no, porque ya el factor de, entre comillas, pena ya es más marcado, entonces es como, y si me rechaza, y si no me contesta, y si me deja hablando solo, o si me dejan visto, entonces ese conjunto de preguntas o factores de crisis existenciales son las que afectan en este punto. Desear alcanzar una conducta socialmente responsable en madurez, reconocer cuando estoy equivocado. Una de las mayores dificultades que enfrentan no solo los adolescentes, sino que muchos de los adultos es entender cuando yo me he equivocado. A algunos quizá les enseñaron a pedir disculpas y a eso se les hace súper fácil llegar a reconocer su error y decir al compañero, no, mira, me equivoqué, la regué, disculpame. A alguien más probablemente no, eso se le vuelve sumamente complejo porque que me venga a hablar él que él empezó, él me tiene que pedir disculpas. O los roles normalmente de las niñas, que es bien común en niñas, aunque también hay casos de hombres que están enojados, no, te pasa algo, nada, no tengo nada, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas pueden tener repercusiones o afectaciones en ese nivel de la adolescencia porque recién nos estamos adaptando y recién estamos entendiendo aspectos que tienen que ver con el aspecto de madurez en relación a esa temática que estamos discutiendo. Tenemos el siguiente punto que tiene que ver con adquirir un conjunto de valores y sistema ético que regule. Si se acuerda, acabamos de hablar de la teoría de Colbert y cuando hablamos de la teoría de Colbert dice de que hay una variación entre lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Entonces, a partir de esa variación de bueno o malo es que yo logro tener una mejor regulación de valores y de principios que permiten a su vez el desarrollo pleno de ser humano, prepararse para una carrera o proyecto de vida. Acá me gustaría escucharle o leerle en relación a sus comentarios en el sentido de qué tan complejo o qué tan difícil ha sido para usted elegir la carrera que eligió, es decir, por qué razón usted optó o por qué razón usted decidió estudiar licenciatura en Ciencias de Lenguaje y Literatura. ¿Quién lo motivó? ¿Por qué razón estudió esto? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Dónde le gustaría trabajar? ¿Qué oportunidades laborales le gustaría tener, etcétera? ¿Con qué área quizás de la ciencia del lenguaje y literatura son las que más le interesan? En base a ello,
Entonces podemos determinar cuál es el proyecto de vida que usted tiene. Luego tenemos prepararse para el matrimonio y la vida familiar. Quizá para algunos no es un tema de discusión en este momento, otros quizá ya están casados, otros quizá usted dice jamás me voy a casar, bácala, otros dicen al rato cuando hay alguien valorudo, etc. Entonces esas son mayores dificultades que enfrentamos a nivel de adolescencia. Dificultades que sufren los adolescentes. Tenemos varias de las dificultades. Una de ellas es a nivel familiar, emancipación de la familia y responsabilidades propias. En otras palabras, a muchos nos toca quizá trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tan difícil es separar aspectos emocionales con la familia y adquirir ya responsabilidades propias? Hay un meme muy gracioso que dice de que hasta que yo me empiezo a gastar mi propio dinero, entiendo cuando mamá me decía que en casa hay comida. Y hacía referencia a aspectos que tienen que ver con la independencia y me recordé cuando le explico el área familiar. Hay también a nivel de amigos, lograr verse como un individuo identificado o su identidad personal. En el nivel de amigos, en la etapa de la adolescencia es cuando usted busca relaciones ya más estables, es decir, amigos como más fijos. Y que no haya un cambio tan repentino brusco. Le pregunto, ¿alguno de ustedes aún conserva relación con sus amigos de bachillerato? Quizás algunos sí, quizás algunos no. Entonces, esa es una de las dificultades que también enfrentamos como adolescentes. Está el nivel de pareja, capacidad para enamorarse y de estabilizar relaciones de pareja. En la adolescencia muchas veces se establecen relaciones que son permanentes, que terminan hasta en cuestiones más serias como el matrimonio, aunque obviamente hay excepciones. Vamos a encontrar casos en los que en la adolescencia usted no consiguió nada bueno y cuando es adulto sí, o a la inversa. En esto, como hemos discutido, no hay una regla general, sino que vamos como a nuestro propio ritmo. Tenemos nivel de trabajo, definición vocacional o inicio de actividades laborales. No sé si alguno de los que me está escuchando ya tiene experiencia laboral o actualmente trabaja, qué tanto le gusta su trabajo, qué tanto se siente identificado, qué tanto se siente parte de ese tipo de trabajo, etcétera. Tenemos principales intereses en la adolescencia, búsqueda de amigos, lo que discutíamos que ya se vuelve común que usted pida permiso a sus papás para poder salir con sus amigos, que ya asiste a actividades sin sus papás, por ejemplo, le invitan a un cumpleaños, no lleva a su papá y a su mamá como cuando era chiquitito, sino que ya solamente asiste usted con su núcleo de amigos. Escuchar música. Aquí viene un punto bien característico. Todos y todos tenemos intereses diferentes en relación a la música. Me gustaría conocerle más, quizás en sus comentarios qué tipo de música le gusta, cuál es como la lista de música más frecuente que usted maneja diariamente, para ver más o menos cuáles son sus gustos musicales. Tenemos las fiestas, quizás algunos sí, quizás algunas otras personas no. Son más fiesteros, otros son menos fiesteros, otros necesitan alguna ayuda para bailar, otros solo medio empiezan a escuchar la música y empiezan a bailar, etcétera. A eso se referencia en la parte del interés. Los deportes, no sé si hay algún deportista dentro del grupo de clase o alguien que, no sé, sea asistente al gimnasio o le interese esa área. Tenemos también relaciones de pareja, lo que ya discutíamos. Tenemos el estudio. En esa relación hace referencia a qué tanto interés le ponemos al estudio. Hemos discutido que por el tipo de modalidad de que es en línea, quizás se vuelve más estresante para usted porque tiene que, en este caso, ver videos, leer material, etcétera, y pierde ese aspecto de socialización como cuando iba a la U. Tenemos pertenecer a grupos religiosos. Acá es bien famoso, por ejemplo, cuando hay grupos de la iglesia católica, normalmente hay como grupos de jóvenes, o en las iglesias cristianas también. No sé si alguno de ustedes pertenece a algún grupo de ese tipo, que tanto se siente parte de él, etcétera. Y otro punto bien característico es aspectos de la moda. No sé cómo decidió usted en su vida cómo era que le gustaba vestirse. No sé cómo es que descubrió qué tipo de colores le gustaban. Todos más o menos manejamos una paleta de colores en nuestro closet. Si usted no se ha notado, va a ver que a usted le gustan los tonos pasteles, a alguien le gustan los tonos grises, a alguien le gustan los tonos negro mate, negro brilloso, etcétera, como sea. Eso lo vamos descubriendo porque son los intereses que usted tiene. Principales problemas que enfrentamos en la adolescencia. A nivel de estudio, ojo, no hago referencia a que no le gusta estudiar,
ni nada, sino que principales problemas. En este caso, si lo contextualizamos o lo adaptamos, podría ser el aspecto de la pandemia, que tan difícil ha resultado para mí hacer este ciclo así. Tenemos problemas en el rendimiento académico, falta de motivación, déficit en las estrategias de estudio. Usted aún quizá no ha descubierto cuál es la manera en la que se le facilita más el aprender. Relaciones interpersonales, problemas en las habilidades sociales, qué tan complicado es hacer amigos, timidez o introversión. No sé si ha conocido a alguien tímido que usted no le hablan, la otra persona tampoco, o le hablan como por cucharadas. ¿En qué sentido? Usted le dice, ¿qué tal? Bien. ¿Qué hiciste ahora? Nada. ¿Qué hiciste en vacaciones? Lo mismo. Es decir, no puede como establecer una relación o una conversación fluida. Grupos de amigos conflictivos. No sé si alguna vez experimentó la situación que se disolvió, digamos, su grupo de amigos y tuvo que elegir bando o tuvo la madurez suficiente para decirle a sus amigos que ellos resolvieran su problema porque era asunto de ellos. Soledad pasajera. No sé si experimenta la sensación de querer estar solo en algún momento determinado, que ojo, para la psicología es absolutamente normal en periodos cortos, es decir, no todo el tiempo solo o así en cuarto negro, sino que es normal estar solos en algún momento, quererse escuchar, etcétera. Inseguridades, todos y todas tenemos inseguridades. Hay algo quizá de usted que necesita trabajar, que no le hace sentir muy cómodo. Puede ser, no sé, quizás hablar en público, quizá establecer una nueva relación interpersonal con alguien más, etcétera. Depresión, hay que discutir en la parte de la depresión que casi siempre confundimos el término depresión con tristeza. Aclarar que para la depresión existe un diagnóstico y es un especialista el que lo realiza. Lo que casi siempre experimentamos son aspectos de tristeza prolongada, pero no hasta llegar a depresión. Tenemos conducta antisocial, agresividad, rebeldía, consumo de drogas. No sé si alguien de los que está escuchando fuma o bebe o tiene algún tipo de droga diferente con la que interactúe constantemente. Esos son de los principales problemas a nivel de las relaciones interpersonales. Tenemos también relación con los padres, puede haber incomunicación, no sé si alguien de los que está escuchando no le habla a su mamá o no le habla a su papá o su papá y su mamá ya se han enojado con usted, etcétera. Violencia a nivel familiar, no sé si actualmente todavía le pegan o lo castigan o lo regañan por X o Y cosa. Pelea frecuente con los hermanos o discusiones, no sé si tiene hermanos y definitivamente no se llevan bien o al contrario se llevan súper bien. Puede tener peleas por mínimas cosas, en este caso quizá en su casa porque usted quiere ocupar la computadora y solo ayuda en la casa, etcétera. Ausencia de normas y control, no hay mucha claridad en relación a qué se puede y qué no se puede hacer en la casa. Relaciones de pareja, la primer problema es el desamor, a todos y a todas los han abandonado alguna vez, lo que se relaciona con el 2 que es la ruptura afectiva, cómo es que lidiamos o cómo es que podemos superar esa situación. Tenemos incompetencia afectiva, es decir, nunca ha tenido la sensación de que alguien es súper buena gente con usted, súper buena onda, pero usted definitivamente no puede quererlo o quererla como él o como ella quiere. Si le ha pasado, entonces ha experimentado lo que es la incompetencia afectiva. Dificultades de comunicación, es difícil establecer quizá al principio en las relaciones de pareja cómo le digo que algo no me gusta sin que se sienta mal. Incompatibilidad de los intereses, quizá no nos gusta lo mismo, que es súper bien, no estamos obligados a que como la pareja nos guste lo mismo. La variabilidad también es buena porque podemos compartir y ampliar horizontes. ¿Qué tal si a usted le gusta el teatro y a su pareja no? Él podría acompañarla a actos de teatro y así establecer espacios como de interacción y a su vez lo hace sentir importante a su pareja porque la acompaña aún en actividades que a usted no le gustan. Tenemos problemas en la alimentación. Uno de los problemas que se maneja más frecuente en psicología es la famosa anorexia o la bulimia. Problemas de la autoestima o la autoimagen, lo que discutíamos, que quizá usted no está conforme con X o Y parte de sí mismo. Problemas de identidad, es decir, cuando yo empiezo a identificar qué cosas me gustan, cuáles son mis intereses, qué cosas necesitan o requieren de mi atención, etcétera. Tenemos
Una guía para los adolescentes. Le he incluido en el material, por ejemplo, cómo podríamos hacer para ayudar a los hijos de padres divorciados. Me va a decir por qué me pone esto. Porque hemos discutido con anterioridad que los maestros no solamente desempeñan el rol de maestros, sino que muchas veces de amigos. Y cuando se trabaja con adolescentes va a ser bien frecuente que alguien se acerque y le diga, mire, fíjese de que le quiero comentar tal cosa, mis papás se están divorciando, yo no sé qué hacer, etcétera. Y ahí le puse como una mini guía de cuáles son los ejemplos o las acciones que se podían tomar. También tenemos cuál puede ser la manera de ayudar a los hijos de los padres divorciados. Le puse también el manejo de la agresión y fomento de la cooperación. Esto no solamente a nivel individual, sino también en el aula. Le puede ocurrir que a usted le tocó, entre comillas, la etapa de la rebeldía del adolescente y es en el aula. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer eso? Pero eso lo vamos a ampliar más adelante porque hay un equipo de taller que lo va a desarrollar. Búsqueda de la identidad, según Erik Erikson. Aparece que la principal tarea de la adolescencia, decía Erikson, es confrontar la crisis de identidad frente a la confusión de la identidad o identidad frente a confusión de rol, de modo que puede convertirse en un adulto único con un coherente sentido, el yo y un rol para la sociedad. En otras palabras, este autor a la que hace referencia es a entender o a aprender a conocerse a partir de que yo puedo definir con claridad mis gustos, mis intereses, mis prioridades, mis expectativas, ampliar con claridad cuáles son los sueños que yo tengo, cuáles son las metas que me he establecido a mediano, corto y largo plazo. Y cuando yo logro una comprensión de esos elementos, entonces yo ya tengo definida con claridad. Usted en este momento ya tiene definida gran parte de su identidad. Si yo le pregunto cómo se visualiza dentro de 5 años, alguien me va a decir graduado, alguien me va a decir todavía en primero, etcétera. Entonces eso tiene que ver con aspectos de la identidad. Y ¿cómo vamos a entender identidad? Como una concepción coherente del yo, constituido por metas, valores y creencias con las cuales la persona tiene un compromiso sólido. En otras palabras, son aquellas cosas que para usted y para mí son innegociables, sea a nivel individual o sea a nivel de relaciones con las demás personas. En otras palabras, la identidad, según Erikson, es aquello que me caracteriza o me identifica. Y anexo a eso tenemos la moratoria psicosocial. Es una pausa en la adolescencia que permite a los jóvenes buscar causas con las que puede comprometerse. En otras palabras, la moratoria psicosocial es aquellas cuestiones en las que usted cree y las que usted defiende y va a defender siempre, porque cree en ellas, porque le dan sentido de pertenencia, etc. Tenemos obviamente para conseguir aspectos de identidad necesitamos necesariamente pasar por una crisis de identidad. ¿Cuáles son los principales conceptos de crisis de identidad? Se basó en la parte en la experiencia personal de Erikson al crecer en Alemania como hijo fuera del matrimonio de una mujer judía en Dinamarca, que se había separado de su primer marido. Erikson nunca conoció a su padre biológico. De acuerdo con Erikson, la identidad se construye a medida que los jóvenes resuelven tres problemas importantes. En otras palabras, para constituir o para construir la identidad a partir de la teoría de Erikson, todos los adolescentes deben de poder solventar tres situaciones o tres problemas importantes. ¿Se vale que veo que solamente solucione uno, dos? No, necesariamente para el cumplimiento de la teoría de Erikson necesito cubrir los tres, que son la elección de una ocupación, que es lo que usted acaba de hacer en la actualidad, ya decidió a qué se quiere dedicar el resto de su vida, la adopción de valores con los cuales vivir, usted ya tiene valores marcados y que son los que lo van a regir para el resto de su vida, que puede ser el respeto, que puede ser la perseverancia, que puede ser ¿qué? Aspectos que tienen que ver con desarrollarse plenamente a nivel social, desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. En este momento usted quizá ya decidió cuáles son sus preferencias sexuales. Si ya lo hizo, entonces usted ya tiene construida o constituida la identidad sexual. Cuando usted concibe la solución de estas tres problemáticas, entonces estamos hablando que hay una superación
de la crisis de identidad y entonces yo he logrado establecer mi identidad. A continuación se presenta un esbozo más detallado de los jóvenes en cada estado de identidad. Vamos a ver. Dice, logro de la identidad. La crisis conduce al compromiso. Es el estado de identidad descrito por Marcia, que se caracteriza por el compromiso con las elecciones hechas después de una crisis, un periodo que se dedica a la exploración de alternativas. Cuando la etapa de logro de identidad, según este autor que se llama Marcia, lo que hace referencia es a tratar de explorar con qué alternativas cuento, con qué recursos dispongo, con qué cambios son o no son probables que yo haga. Cuando yo concibo esto es ya decidí y esta etapa me lleva al compromiso, es decir, ya pensé, ya valoré alternativas y en realidad esto es lo que yo quiero hacer. Tenemos después la exclusión, que es el compromiso sin crisis. Este dice que es el estado de identidad descrito por Marcia, en el que una persona que no ha dedicado tiempo a considerar las alternativas, es decir, que no ha pasado por una crisis, se compromete con los planes que otra persona ha establecido para su vida. Ojo con esto. Cuando hacemos referencia a la exclusión, a lo que hace referencia es a entender que yo no he decidido por mí mismo, sino que otra persona ha decidido por mí. ¿Cuál podría ser un ejemplo? No sé si es el caso, usted o ha conocido a alguien que no estudia lo que él quiere, sino que estudió lo que papá y mamá le dijeron que tenía que estudiar. Por ejemplo, si ambos son doctores, el hijo tiene que ser doctor. No es posible la concepción de la idea dentro de la familia que él no vaya a ser doctor. Entonces, si el adolescente aceptara la imposición de papá y mamá para ser doctor y no la profesión que él eligió, entonces él estaría en la etapa de exclusión. Tenemos el aspecto de la moratoria, que dice que es la crisis sin compromiso, y esta es el estado de identidad descrito por Marcia, en el que una persona en crisis considera alternativas al parecer dirigidas por su sentido de compromiso. En otras palabras, acá se toman decisiones y se ejecutan las acciones a partir de lo que yo creo. Nunca ha hecho algo que usted quiere y toda la gente no apuesta por usted porque dicen que va a salir mal, pero usted no importa, sigue adelante porque es algo que usted desea. Si la respuesta es sí, entonces hemos pasado por la etapa de moratoria. Tenemos el difusión de la identidad sin compromiso ni crisis. Es el estado identificado o descrito por Marcia, en el que se caracteriza por la ausencia de compromiso y la falta de una consideración seria de las alternativas. En otras palabras, usted no quiere hacer absolutamente nada y está en un plan de que, ay, que la vida me dirija, ay, que la vida diga qué tengo que hacer, o Dios dirá. Si ese es el caso, entonces estamos en la etapa de difusión de la identidad. Entonces, la teoría del desarrollo psicosocial, que fue ideada por Erik Erikson a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, en las cuales se subrayaron los aspectos sociales de cada uno de ellos y enfatizamos en la comprensión del yo, es decir, una fuerza interna, aquello que nos motiva. Puso en relieve las etapas del desarrollo psicosocial de Freud, integraron una dimensión social y el desarrollo psicosocial, que son las que vamos a ver a continuación. Propuso también el concepto del desarrollo de la personalidad y también hay una investigación acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia. En otras palabras, cuando hacemos referencia al énfasis en la comprensión del yo, que es el que aparece acá, es tratar de entender cómo aquellos aspectos que son individuales o propios me pueden hacer clic o hacer conexión con aspectos que socialmente están aceptados. Después dice que se puso en relieve las etapas del desarrollo psicosexual. Acá hace referencia a aspectos psicosexual porque hay una mezcla de teorías. 3 dice propuso el concepto de desarrollo de la personalidad, es decir, hay una explicación desde la infancia hasta la vejez, es decir, hay como un parámetro o una manera en la que se espera que se comporte acorde a aspectos de su identidad. Y luego dice que investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y la historia, y aquí lo podemos ver cómo varían aspectos de los adultos en relación a nosotros. Si lo vemos con un ejemplo bien simple, no es lo mismo que usted piense algo en relación a un tema que su papá. Por ejemplo, si hablamos de matrimonio, para su papá usted tiene que casarse para toda la vida. Para usted quizás es como si no funciona, pues me voy y ya, se acabó, no hay ningún problema, porque los estigmas de personas divorciadas han cambiado.
han cambiado. Entonces, esos tipos de elementos o ese tipo de cuestiones son los que se fomentan en la identidad y son los que se deben de tomar en cuenta a partir de la explicación de Erikson a la identidad. ¿Cuáles son las características de la teoría de Erikson? Dice que Erikson eh, también propone una teoría de la competencia. Cada una de las etapas vitales da pie al desarrollo de una serie de competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Si en cada una de las nuevas etapas de la vida la persona ha logrado la competencia correspondiente a este momento vital, esta persona experimentará un sentimiento del dominio de Erikson. En otras palabras, lo que hace referencia es que es como un proceso escalonado. Es decir, que si usted cubre una etapa, puede automáticamente pasar a la siguiente etapa. Otro rasgo fundamental de la teoría de Erikson es que cada una de las etapas se ven determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual, es decir, experimentamos un nivel de crisis frente a X o Y situación y cuando yo ya resuelvo ese nivel de crisis, entonces yo ya puedo crecer psicológicamente. Dice, en la resolución de estados conflictivos, la persona halla un gran potencial para el crecimiento, pero por otra parte también podemos encontrar un gran potencial para el fracaso. ¿Qué significa? Que la teoría de Erikson no plantea todo color de rosa, sino que plantea la existencia de factores que pueden ser positivos o negativos. Le pregunto, ¿en alguna ocasión ha hecho algo y le salió mal? ¿En alguna oportunidad ha tenido que hacer X o Y situación y esa X o Y situación eh, no salió como usted lo había planeado porque no hizo caso, porque no le salió, porque no recibió consejo o X, Y situación? Si es el caso, entonces estamos experimentando una crisis para la teoría de Erikson. Y acá se lo puse en las principales etapas del desarrollo psicosexual. Aparece el rojito, que es en la etapa del infante, que es la confianza versus la desconfianza. El rosado, que es para cuando usted es niño o niña, autonomía versus vergüenza y duda. En el preescolar, que es el morado, que es iniciativa versus culpa. En el estudiante, que es el celestito, que es laboriosidad versus inferioridad. En el adolescente, que es identidad versus confusión de roles. En el adulto joven, que es intimidad versus aislamiento. En el amarillo, que es el adulto mediana edad, generatividad versus estancamiento. En el adulto mayor, que es integridad versus desesperación. Si usted nota, acá podemos evidenciar más claramente en esta ilustración que es un proceso escalonado. Es decir, para que yo pueda pasar de esta etapa a la siguiente, sufro una crisis. Y esa crisis es para yo estar preparado para la siguiente escala. Por eso aparece una flechita acá que dice aumento en la complejidad. Todas estas etapas y la descripción de cada uno de ellos usted lo encuentra en la página 7 de su material. Ahí está que le dice, por ejemplo, en el confianza y desconfianza, en este estadio transcurre del nacimiento hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se hayan creado en la madre, bla, bla, bla. Y acá se van desarrollando. Me interesa mucho esta etapa. Aumenta la etapa de complejidad. ¿En qué sentido? No es lo mismo cuando de niños tenemos que enfrentar algún problemática que cuando ya somos adultos. Por eso se especifica a partir del elemento de complejidad. Si usted nota, las presentaciones están desarrolladas con el fin de que usted pueda captar quizá elementos que la lectura no se lo permitió. Y si aún así no es el caso, no olvide dejar sus dudas en el foro académico. Y es todo por hoy. Muchas gracias.